Hoy os vamos a hablar sobre el ictus. ¿Y qué os vamos a contar? Para empezar, ¿cuál es la definición de ictus? ¿Qué ocurre cuando se produce? ¿Qué tipos de ictus hay? Por otra parte, ¿qué factores de riesgo debemos tener en cuenta? ¿Hay posibilidad de prevenirlo? Y por último, ¿qué señales de alarma debemos reconocer? ¿Cómo podemos identificarlo? El ictus o ACV se define como un déficit neurológico focal de origen vascular. Supone la interrupción del flujo sanguíneo normal en una zona del cerebro. Debido a la ausencia o déficit en el aporte de oxígeno, se inicia un proceso de muerte neuronal. Y depende de la zona en la que se vea disminuido el flujo sanguíneo, estaremos ante una clínica, localización y extensión de la lesión diferente. Por esto, se habla del ictus como una enfermedad muy heterogénea y variable. No existen dos casos iguales. La enfermedad cerebrovascular es hoy por hoy una de las principales causas de muerte en adultos, detrás de las cardiopatías y el cáncer. Se considera la segunda causa de mortalidad y discapacidad del mundo actual. Según la Sociedad Española de Neurología, la SEN, cada año 100.000 personas sufren un ictus en nuestro país. De estos, un 50% mantienen secuelas discapacitantes o fallecen. Actualmente se habla de que en España hay un total de más de 300.000 habitantes con secuelas por ictus. ¿Qué tipos de ictus hay? El ictus isquémico se produce debido a que uno de los vasos que se encarga de aportar el flujo sanguíneo al cerebro se ve bloqueado por un coágulo o trombo. El ictus hemorrágico se genera por la rotura de uno o varios vasos a nivel cerebral, produciéndose un filtrado de sangre que lesiona a su vez las zonas cerebrales cercanas al derrame. Suele producirse por algún tipo de aneurisma congénito o por hipertensión arterial. El accidente isquémico transitorio provoca una pérdida temporal de la función cerebral. Dura menos de media hora y se recupera la actividad a nivel del cerebro en menos de 24. El ictus isquémico es considerado como el más frecuente. Sin embargo, el ictus hemorrágico es el responsable del mayor número de muertes y discapacidad. La mayoría de los ictus se producen en el territorio de la arteria cerebral media. A diferencia de otras patologías en las que se tiene más clara la etiología, en el caso del ictus son numerosas las causas y factores que pueden desencadenarlo. Entre los factores de riesgo más comúnmente descritos hay que diferenciar los modificables de los no modificables, ya que serán los modificables los que debamos prevenir. Dentro de los factores de riesgo modificables destacamos la hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo, la contaminación, la mala alimentación y el sedentarismo. Y los no modificables serán la edad, factores y alteraciones genéticas y el sexo. ¿Y qué elementos importantes debemos tener en cuenta? Como principales datos determinantes en la prevención del ictus se encuentran el diagnóstico precoz, la detención de factores de riesgo modificables y el inicio del tratamiento médico precoz. Dentro de estos determinantes, la clave es la prevención primaria, es decir, la identificación de los factores de riesgo modificables que se encuentran principalmente en el estilo de vida. La eficacia en la identificación de los factores de riesgo modificables, así como su reducción, han demostrado la disminución del riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. La tasa de mortalidad ha disminuido considerablemente en los últimos años debido al diagnóstico precoz y a un mejor manejo de la enfermedad. A pesar de esto, sigue siendo una de las principales causas de discapacidad en el mundo actual. Por todo esto es necesario actuar, eliminando el tabaco, cambiando tu estilo de vida y haciendo ejercicio, empezando con una buena alimentación y comenzando con un tratamiento médico precoz si es necesario, como puede ser en el caso de la hipertensión arterial o la diabetes. Y para terminar, ¿cuáles son las señales de alarma para detectar un ictus? El 80% de los casos se manifiestan con asimetría facial, paresia de al menos un miembro, alteración de la consciencia, alteración del habla o de la comprensión. El otro 20% se manifiestan con síntomas menos comunes como la diplopia.